Hola, buenos días a todos. Espero que estéis todos bien. Aquí seguimos de confinamiento. Yo ahora mismo estoy trabajando porque las notarías son consideradas servicio esencial y aunque únicamente debemos y podemos atender supuestos de urgencia, sí que tenemos que atenderlos y tener abiertos. Y en todo caso con las medidas de seguridad y precaución necesarias. Tengo la mascarilla, los guantes y evitar que se produzca aglomeración en la notaría y que todo el mundo tenga medidas de protección. Bueno, en todo caso, ya os digo que espero que todos estéis bien y que vayamos pasando esto como buenamente podamos, pero hay que intentar mantener un poco la normalidad, así que voy a publico este vídeo para explicaros un tema que el otro día, por una interpretación con una oficina pública que consideraba que estaba mal hecha una determinada escritura y al final se convencieron de que no, pero me dio pie a explicar este tema. En concreto, en el vídeo de hoy lo que os voy a hablar es de qué ocurre en el supuesto de la herencia de los medio hermanos. ¿Quiénes son los medio hermanos? Pues cuando hay hermanos por parte de padre y madre y hay hermanos únicamente por parte de padre. Pensemos en el supuesto de un matrimonio que tiene uno, dos hijos, fallece uno de los cónyuges o se divorcian y uno de los cónyuges se vuelve a casar y vuelve a tener hijos de su segundo matrimonio. Los hijos del primer matrimonio son hermanos de doble vínculo y esos hijos con los del segundo matrimonio son medio hermanos, porque únicamente o hermanos de vínculo sencillo, de un único vínculo, porque solo lo son por parte del padre o por parte de la madre. Bueno, pues ¿qué ocurre en el supuesto de que fallezca uno de estos, en el supuesto de que fallezca uno de los hermanos y que los herederos sean el resto de los hermanos? Pensemos que no tenga padres, que no tenga hijos y que sus herederos son los hermanos. ¿Cómo heredan? Bien, esto lo regula el Código Civil en el artículo 950, que dice que en este supuesto los hermanos de doble vínculo tomarán doble porción que los hermanos de vínculo sencillo. ¿Cómo se interpreta esta doble porción? Bueno, pues que lógicamente reciben el doble que los hermanos de vínculo sencillo. Ahora bien, puede haber dos opciones, dos posibilidades. Bueno, en la práctica hay una, pero hay dos maneras de interpretar esto. Fallece un hermano, pues considerar toda su herencia, dividirla en tres bloques, de tal manera que los hermanos de doble vínculo se llevan dos de esos bloques y el hermano de vínculos y los hermanos de vínculo sencillo un único bloque. Es decir, pensemos en un capital, por ejemplo, de 9 millones. Un capital de 9 millones, dice, bueno, pues se divide en tres bloques de 3 millones, los hermanos de doble vínculo se llevan 6 millones y el hermano de vínculo sencillo se llevan 3 millones y ya lo reparten entre ellos. O bien, considerar como unidad a cada uno de los hermanos, de tal manera que lo que se tiene que llevar es cada uno de los hermanos de doble vínculo, el doble que cada uno de los hermanos de vínculo sencillo, que es la manera más justa y que en la práctica es la que tiene lugar en derecho. Bueno, esto puede ser lógico, puede no ser lógico, pueden pensarse que hay hermanos que no se diferencian del doble vínculo, el vínculo sencillo. Pensemos en un matrimonio que tiene hijos, que se vuelve a casar, que los hijos conviven durante toda una vida juntos, que se consideran hermanos. Eso está bien, ese sentimiento está bien, pero legalmente, producido el fallecimiento de uno de ellos, los de doble vínculo llevarán el doble. De tal manera que en este caso, como en otros muchos, aconsejo que si alguien quiere decir, no, es que si yo fallezco no quiero que mis medio hermanos, a los que considero hermanos igual que a los hermanos de doble vínculo, se vean perjudicados, pues en este caso no queda más remedio que hacer un testamento, porque por ley, si no hay testamento, ocurriría esto. De todas maneras, os lo voy a explicar con un ejemplo por escrito que creo que va a ser más fácil de comprender. Bueno, pues paso con ello al ejemplo por escrito y de nuevo os deseo que todos lo estéis pasando de la manera mejor posible en estas circunstancias que nos han tocado por desgracia vivir. Bueno, pues como os he dicho, pensemos o pongamos en el ejemplo que Juan se casa con María y tienen dos hijos, uno y segundo hijo. Posteriormente María, o bien no la vamos a que fallezca, se divorcia, Juan y María se divorcian y Juan se vuelve a casar con Isabel.
y con Isabel tiene 4 hijos, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues pasa la vida y finalmente fallece Juan, fallece María y por último fallece el hijo número 1. Digo que fallece primero Juan y María porque si no, si fallece antes el hijo número 1, los herederos son los padres, como he explicado en otros vídeos. Pero han fallecido antes los padres y el hijo número 1 no tiene hijos y no está casado. Con lo cual, sus herederos, según el Código Civil, son sus hermanos. Y como os he dicho anteriormente, tendríamos un hermano de doble vínculo que sería 2, porque es hermano por parte de padre y de madre, y tendría 4 hermanos de vínculo sencillo, que serían 3, 4, 5 y 6. Son de vínculo sencillo porque únicamente les une el padre, Juan, pero su madre es Isabel. Aquí quiero hacer un matiz. En el supuesto de que fallezca Juan, los herederos de Juan son los 6 hermanos por partes iguales porque son hijos de Juan. Aquí no nos importa el doble vínculo. Y en el supuesto de que fallezca María, los herederos de María únicamente son 1 y 2, que son sus hijos. Es decir, en caso de fallecimiento de María, no heredarían ellos. Y al revés, pasado el tiempo, si fallece Isabel, sus herederos serían 3, 4, 5 y 6. Pero 1 y 2 no, porque no son hijos de Isabel, eran hijos de Juan. A Juan sí que le heredan todos, pero a Isabel únicamente sus hijos. De tal manera que también Isabel sí tendría que hacer un testamento si quiere que de alguna manera 1 y 2, a los que puede considerar sus propios hijos o por lo que sea, quiere que hereden algo. Bueno, pero este no es el caso. Vamos a poner el fallecimiento, hemos dicho que fallece 1 y que no tiene ni padres, ni hijos, ni está casado. Heredan ellos. Como os he dicho, el artículo 950 dice que los hermanos de doble vínculo heredan el doble que los de vínculo sencillo. La opción primera que os comenté, dividimos la herencia en 3 partes. 1/3, 1/3 y 1/3. Como el bloque, considerar que el bloque de hermanos, aquí he dicho 2, pero podría tener más hermanos. Este bloque de hermanos se lleva en doble porción que este bloque de hermanos, con lo cual 2 se llevaría 1/3 de la herencia, 2 se llevaría 1/3 de la herencia y 3, 4, 5 y 6 se llevarían 1/3 de la herencia a repartir entre todos ellos. Esta sería una posibilidad, entender que la doble porción se refiere al grupo familiar, al grupo de hermanos de doble vínculo y al grupo de hermanos de vínculo sencillo. Pero en la práctica y en realidad no es así. O sea, es el segundo supuesto, es decir, que 2 se lleve el doble que cada uno de los otros hermanos de vínculo sencillo. Con lo cual, ¿cómo hacemos esta operación? Pues si los herederos son 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 herederos, tenemos que repartir, en vez de entre 5, repartiremos entre 6, como si fueran 6 herederos. Añadiríamos uno más, de tal manera que se llevan, por un lado, todos, con lo cual dividimos en sextas partes la herencia. 2 se lleva una sexta parte, 3 se lleva una sexta parte, 4 se lleva una sexta parte, 5 se lleva una sexta parte y 6 se lleva una sexta parte. Pero como 2 se tiene que llevar el doble, la sexta parte que hemos añadido se la lleva también 2, de tal manera que se lleva 2 sextas partes, el doble que cada uno de los hermanos de vínculo sencillo. Creo que con esto está claro el tema, ¿no? Es decir, aunque pueda parecer un poco ilógico, pero es así. O sea, la ley considera que los hermanos de doble vínculo llevan el doble que los hermanos de vínculo sencillo. ¿Qué ocurre? Lo que os he dicho anteriormente. Si uno hubiese querido, porque ha vivido toda la vida con todos como hermanos y los considera a todos iguales, si uno quiere que hereden todos por igual, tendría que hacer un testamento en el que dijese que instituye herederos por partes iguales a su hermano de doble vínculo 2 y a sus hermanos de vínculo sencillo 3, 4, 5 y 6. En ese caso, recibirían cada uno una quinta parte de la herencia, se dividiría en 5 partes. Pues esto es todo el problema, que aparentemente puede ser un poco complicado, pero que no tiene más complicación que la que os he explicado. Es decir, añadir uno más. Imaginémonos que en este caso hubiera aquí otro hijo. ¿Cómo haríamos? Aquí, perdón, que no lo he puesto. Imaginémonos que aquí hubiera 6, vamos a poner un 7. Que hubiera otro hijo que hubiera tenido 2 hijos. ¿Cómo repartimos la herencia para que lleven el doble? Pues añadiendo una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 a lo que hay que repartir. Tendríamos que añadir 2 más, una por cada uno de ellos. En vez de 6, 8 partes. De tal manera que se llevarían
1 octavo, 1 octavo, 1 octavo, 1 octavo, que nos hacen los 4 octavos. 2 se llevaría 2 octavos y 7 se llevaría 2 octavos, que sumarían los 8. Y llevarían cada uno de los doble hermanos el doble que cada uno de los hermanos vínculo sencillo. Es decir, es fácil de hacer matemáticamente. Es simplemente los hermanos de doble vínculo cuentan el doble, con lo cual hay que añadir una parte más a la hora de dividir. Que aquí fueran 3, pues serían 3, 4 y 3, 7, pues tendríamos que dividir entre 10. Habría que sumar una parte más, una más y una más. 7 más 3 partes de ellos, 10 partes. Una décima parte, una décima parte, una décima parte, otra décima parte, otra décima parte, otra décima parte, y esto es solo una décima parte. Y con eso siempre llevarían el doble. Bueno, pues espero que os haya quedado claro y nos seguiremos viendo en estos vídeos para que, si os sirven para entreteneros un poco y aprender alguna cosa, pues bueno, bien está. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre os recomiendo suscribiros al canal de YouTube Derecho Civil para no juristas, así como a mi blog donde cuento las cosas por escrito y con un poco más de amplitud, www.notarialascortes.com. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.